Si ya somos el epicentro de Latinoamérica en términos de COVID, ¿no? Estamos perdiendo solamente para el desastrosa gestión de Trump en Estados Unidos. Ya tenemos 440.000 casos, eso es subnotificado, o sea, es lo que sabemos. En términos de muertes, ya estamos llegando a las 27.000 muertes. Ayer fueran 1.156 registros de muertes. De acuerdo una vez más y a los oyentes que eso está subnotificado. Hay lugares que están en colapso sanitario, hospitalar, también en las funerarias, como es el caso del norte del país, Manaus. Ayer se registró más de 26.000 casos nuevos y va creciendo. Para que tenga una idea, o sea, solo ayer tuvimos más casos que todos los números, o sea, tuvimos más muertos que todos los muertos de Argentina, que son hasta ayer por la noche, cuando me pasó el informe de la presidencia, 967. Uh-huh. O sea, es una situación bastante terrible. Se ve la diferencia de una cuarentena preventiva y obligatoria y no tener una cuarentena. Acá no hay una dirección clara de cómo hacer. Los que hacen cuarentena lo hacen por voluntad propia. Nunca fue, o sea, pedido en términos nacionales una cuarentena, y tenemos una crisis política muy profunda, un presidente negador que causa aglomeraciones y vos ves un claro paralelo entre los dos peores presidentes y los más negadores del planeta y los casos de COVID, o sea, y su gestión. Bien, ¿y por qué crees, digamos, de que hay tanta diferencia? Porque hoy también el presidente utilizó una frase donde nos menciona, dice, miren a la Argentina, ¿no? O sea, esto a diferencia de lo que es economía, a lo que es salud, o sea, ¿qué se pretende cuidar? ¿Cómo es? el otro día dijo que Argentina iba rumbo al socialismo. Me parece que tienen mal los conceptos Bolsonaro de lo que es neoliberalismo, socialismo, capitalismo. Me parece que es una persona que vive un mundo paralelo, ¿no? Uh-huh. Está hablando seguramente de economía, cree que... Porque su bandera es que al cerrar las puertas a Brasil, la gente se va a morir de hambre. Está muy claro que el problema es casi una manera infantil de ver el problema. O sea, es una vicisitud, una tristeza pasar por una pandemia. Un adulto entiende que es un problema mundial, ¿no? Hace todo lo que puede de medidas paliativas para ayudar a los pobres de su país, empieza a entender que la desigualdad social está a la raíz de eso y toma providencias, ¿no? Y hace lo que tiene que hacer. No, Bolsonaro no, es un negador. Para él el problema es la pandemia y que si tratamos la pandemia nos vamos a morir de hambre. Tiene un problema ideológico con Argentina, como tiene con Venezuela. Y hoy Brasil, la capital de Brasil, se parece más a Venezuela que cualquier otro país. Tiene militares en todos los puestos de comando. No entiendo su preocupación. A mí me encantaría, o Cuba, que se queja todo el tiempo de Cuba. A mí me encantaría tener los médicos de Cuba acá, los que echaron los médicos de Cuba. La verdad es que es una persona que no entiende mucho de relaciones internacionales. Bien, Gabriela, estás en Brasilia vos, ¿verdad? Estoy en la capital del país, acá en el centro de las decisiones. Es una ciudad bastante tranquila en términos de lo que es la COVID. El peor problema está en el Palacio de Planalto, que es la Casa Rosada, porque Bolsonaro estuvo en Estados Unidos en el comienzo de la pandemia, trajo de allá 23 personas contaminadas y esos fueron los primeros casos del país. O sea, no solo niega el problema, como trajo el problema en viaje internacional. Recién hablábamos de una comparación, o bueno, cómo él habla de nuestro país, de Argentina, pero ¿qué relación mantiene aún con Trump, por ejemplo, que también Estados Unidos está bastante complicado?
Trump recién cerró las puertas a todos los brasileños, o sea, supuestamente viste, hablan bien uno con el otro, hay la famosa frase que se habrían cruzado en una asamblea de la ONU y Bolsonaro dijo Trump I love you, lo que pareció un absurdo, pero Trump sigue como estamos todos bien con Brasil, pero lo primero que hizo fue cerrar las puertas, o sea, el país con el combate más destrozo contra la COVID, problemas raciales como están pasando ahora con Mississippi, cerró las puertas a todos los vuelos de Brasil. No podemos ingresar ni a partir de creo que ya de hoy, porque primero era el viernes, pero adelantó la medida para 2 días, entonces me imagino que ya a partir de hoy ningún brasileño pueda entrar en el Estados Unidos. Bien. Entonces la relación es una adelante de las cámaras y otra por detrás. Bien, y en lo social, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo observás al brasileño? El estrés político y el estrés de una pandemia es algo que creo que ningún otro país está viviendo en el planeta. Porque acá hay una amenaza de una ruptura democrática muy grande, ¿no? Todos los días Bolsonaro fomenta una crisis política, hay la Suprema Corte de Brasil y Bolsonaro están en guerra, y muchas veces lo que es la pandemia no queda ni en los titulares, mientras a la gente está enterrando sus madres en bolsas de basura, en fosas comunes, la gente está hablando de lo que está pasando en la crisis en la familia de Bolsonaro, porque simplemente es un tipo que tiene una verborragia terrible todos los días a la mañana y habla cosas que son absolutamente fuera de la realidad, y los periodistas tenemos que estar todo el día cubriendo las locuras que habla el presidente y la pandemia, y muchas veces pierde la pandemia. La verdad no conozco a ningún otro país que capaz, cuando se termine todo eso, se termina, tiene que pensar también en su democracia, que acá también está ahí una unidad de terapia intensiva. Bien. ¿En qué situación se encuentra salud, por ejemplo? ¿Cómo crees de que hay colapso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es sectorizado. Como no tenemos un liderazgo federal, hay lugares que están bien. Por ejemplo, Brasilia no está colapsada. Bien. Por la cantidad de lugares que hay, de cupo, está todo bien. Pero lugares como Manaus, la gente está muriéndose en una cola de hospital, es terrible, o sea, es terrible. Y después no tenés ni a dónde meter a los muertos, ¿entendés? No hay cámaras frigoríficas para meterlos. Claro. San Pablo está como 100%, hay 100% más funerales que cualquier otra época del año. Trabajan 24 horas ya las funerarias acá. Hay lugares que son terribles. Ahora el miedo es, uno, por los pueblos originarios, porque estas ciudades del norte están al borde de la Amazonía, y el otro por lo que serían los municipios, o sea, los pueblos con menos de 10.000 habitantes que no tienen respiradores. Eso empieza en los centros urbanos y va migrando a lugares menores. Claro. Y para, bueno, ya ir finalizando, no robarte más tiempo, con respecto a esta situación, digamos, que se plantea de las zonas marginales o las ciudades mejores posicionadas económicamente, ¿cómo ves el panorama? ¿Influye? O sea, ¿hacia dónde se ha desplazado el golpe más duro de la pandemia? Sí, hay la misma preocupación que hay en Argentina con relación a las villas, acá a las favelas. Nosotros sabemos que son lugares de densidad poblacional muy, muy grande, lo que es un desafío. Hay de todo, hay, por ejemplo, como hay la Garganta Poderosa en Argentina, que tiene un poder político y va hablando por las villas pidiendo cosas al gobierno. Hay centrales de las favelas que están actuando solas, contratan con médicos y hacen lo que puede. No explotó todavía, pero eso no significa que no va a explotar, ¿entendés? Y en el caso de algunos lugares como Río, que es eso, están ahí en el alto, es difícil acceso, es difícil
a veces el propio narcotráfico está poniendo toque de queda en los lugares como es en México. Te digo que la verdad que para la falta absoluta de un gobierno y el liderazgo, a veces el narcotráfico funciona de manera más administrativa que el propio Bolsonaro. Ajá, mira vos, qué tema, ¿no? Sí. Porque cuando eso ¿Qué si uno tema? quisiera limpiarlo o no sería lo más sano, bueno, se ocupa de su gente, ¿no? Como de cuidarla. Sí, sí, la comunidad se está ocupando, pero vemos la desesperación de la gente, ¿no? Ujú. Es horrible, es horrible. Hay lugares mejores, lugares peores, pero eh, con el tiempo que estamos desperdiciando, despilfarrando, no va a llegar a todos. Para finalizar, ¿qué se escucha de nuestro país más allá de la frase que ha dicho el presidente? ¿Qué se comenta? Bueno, transcedió un video de la colega Luciana Tadeo que subtituló una habla de Fernández. Fernández comparado a Bolsonaro acá lo tienen como Gandhi, porque es un presidente que tomó medidas y por lo menos en un primer momento de la cuarentena, cuando Bolsonaro le decía tirale cloroquina, que hoy sabemos que la Organización Mundial de Salud no ya trabaja con cloroquina. Estamos teniendo problemitas con la conexión, a ver si está todavía Gabriela, ¿me escuchás? Bueno, Ahora sí. yo te escucho bien. Ahí está. Yo te ahí escucho está. bien. Decías que ustedes están como necesitando o envidiando ese líder, ¿no? Esa fue una de las últimas partecitas claras que Sí, teníamos. sí. Sí, se ve muy bien la gestión de Fernández acá, de la mayoría de la población como una persona que está haciendo lo que tiene que hacer. Bien. Básicamente alguien, porque no es negacionista, impuso la cuarentena, o sea, Ujú. dialoga con sus opositores, y eso no existe en Brasil. Perfecto. Gabriela, te agradezco mucho este contacto. Recién nombrabas a Luciana Tadeo, a ella también, porque fue nuestro nexo. Y desde ya, bueno, Sí, agradecida enormemente. Te mando un gran abrazo. Y bueno, ojalá un gran esto, abrazo. que no nos podemos dar, ¿no? Porque esto allá también así, o sea, tienen muchos Sí. abrazos, no, Bueno, besos tampoco, los tapabocas. ¿Cómo está el tema de tapabocas allá? Sí, es obligatorio, pero cada gobernador entiende cómo debe ser obligatorio en cada provincia del país. Pero sí, nos damos un abrazo virtual y un saludo al hermoso pueblo de Córdoba, que es siempre un placer. Cada vez que voy, soy muy bien recibida. Gracias, un abrazo. Gracias. Allí estaba Gabriela con nosotros, el nexo, como decía Luciana Tadeo, es hermoso, bueno, poder tener...